Somos dos madres de adolescentes buscando transformar los paradigmas de crianza, acompañándote desde nuestras experiencias y de la mano de expertos para lograr una maternidad más ligera y disfrutada. En este espacio también nos dedicamos a reconocer que somos más que una mamá. Somos Litben Sánchez y Lizeth Piñal y te damos la bienvenida a este punto de encuentro. Bueno, y bienvenidos a un nuevo episodio de Punto de Encuentro. Hoy con una invitada muy especial, Blanca Dubuc de Quintana, mejor conocida en las redes sociales como Profe Todo Bien. Blanca es exalumna del Máster Salvatori, es comunicadora social egresada de la UCAP, con un posgrado en gerencia de proyectos, es profesora, diplomada en psicología positiva, certificada en disciplina positiva. Y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema súper importante al que nosotros incluso como madres nos interesa mucho poder desarrollar en nuestros hijos, sobre todo nuestros hijos adolescentes y que obviamente empieza desde las niñez, y es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional en la familia, porque obviamente para que nuestros hijos puedan desarrollar esa capacidad que ya nos va a explicar un poco más Blanca de qué se trata en realidad, lo principal es que nosotros como padres la podamos modelar. Y para poderla modelar, obviamente tenemos que ser nosotros también capaces de tener desarrollar esa inteligencia emocional. Blanca, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Punto de Encuentro. No, encantadísima. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Sí, bueno, para tocar este tema tan importante y que está como que tan en boga, ¿no? Cuando ya tiene unos cuantos años de cuando Daniel Goleman pues publicó sus trabajos en torno a la inteligencia emocional y bueno, han seguido los estudios y esto pareciera no tener fin, porque las emociones no tienen fin. Las emociones son rasgos tan humanos y las emociones y los sentimientos, los pensamientos, todo eso son rasgos tan humanos que yo creo que pues van a durar hasta la eternidad, porque siempre vamos a tener que hablar de esto y adiestrarnos y creo que cada vez estamos llamados a ser mejores padres, mejores compañeros de trabajo, mejores en nuestras comunidades, siempre y cuando nos adiestremos en estos temas tan importantes. ¿Y qué es en realidad la inteligencia emocional? Porque se tiende a confundir. Y hay muchas personas que piensan que la inteligencia emocional es controlar las emociones. A mí no me gusta la palabra controlar, a mí me gusta, y la he aprendido, a la palabra gestionar, porque en realidad yo no puedo controlar mis emociones, es algo instintivo, pero hay mucha confusión en qué es lo que es en realidad esa inteligencia emocional. Sí, la inteligencia emocional es un concepto que es tan maravilloso porque es amplio e incluye como que dos grandes alas. Vamos a ver, vamos a explicarlas. En un primer lugar, la inteligencia emocional es la capacidad que tenemos para comprendernos, para regularnos y para gestionar nuestras propias emociones. Pero eso, digamos, eso incluye otras muchas cosas. Incluye el autoconocimiento, es decir, el revelarme a mí misma quién soy yo, conocerme, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis puntos más flacos, en qué puedo mejorar, cuál es mi realidad y aceptarla. Porque vamos a estar claros, yo mido 1,58. Yo por más de que me esfuerce y me guinde de todos los marcos de las puertas de mi casa que tengo barras puestas, es imposible, yo jamás voy a lograr ser mi Venezuela. Eso no existe. Eso no está planteado en mi vida, ni en la vida de mis hijos, ni en la vida, yo tengo dos varones y una hembra. Yo le puedo decir, mija, cuélguese, mija, todos los días, o estírese. Eso no va a suceder, porque es de la misma estatura que yo. Entonces, una parte importantísima de la inteligencia emocional es aprender a conocer cuáles son realmente tus capacidades, tus habilidades, tu realidad y aceptarla, ¿bien? A muchas personas les cuesta a veces aceptar cómo son sus hijos. A veces que uno quiere, el hijo del vecino siempre chuta más duro que el de uno, saca mejores notas que el de uno, es más popular que el de uno, y uno siempre está comparando los hijos nuestros con los hijos de los demás. Eso es un error base de crianza, la comparación de tus hijos con los hijos de los demás. Entonces, una base fundamental de la inteligencia emocional pasa por eso, por aceptarte, por quererte, por conocerte y por potenciar aquello. Pero no se queda solamente allí. Y eso es lo maravilloso que tiene la inteligencia emocional, sino que además, entonces tú tomas en cuenta a los demás
tú te vuelcas la mirada hacia los demás y entonces comienzas a entender de qué manera tus actuaciones, tus comportamientos, tus actitudes, tus mensajes de texto, las cosas que le dices, los gestos que haces, afectan a las demás personas de una manera positiva o de una manera negativa. Entonces, cuando tú tienes como estos dos universos, los entiendes, entonces comienzas a ser una persona con alta inteligencia emocional. Pero la parte de conocer a los demás, de ser empático, de practicar la compasión, de tener una buena estrategia comunicacional, es importantísima, porque nosotros somos seres gregarios y simbióticos, nos necesitamos. Yo no puedo vivir sola, divina, conociéndome, autoconociéndome en mi perfección, o la perfección que yo creo que yo tengo. Ok, fantástico, eso es lo que tú crees, pero de cara a los demás, ¿cómo se sienten los demás cuando están contigo? ¿Cómo los hace sentir? Entender eso es ser inteligente emocional también. Ahí te quería hacer una consulta, Blanca. Parte de lo que yo hago tiene que ver con orientación vocacional y nunca parte del proceso con el que yo acompaño a los adolescentes de la familia parte precisamente de eso, generar un instrumento de autoconocimiento para el muchacho o para el adolescente que de alguna manera le permita identificar sus fortalezas, sus preferencias y con base a eso definitivamente entonces ver cuáles son sus vertientes vocacionales que le van a permitir de alguna manera desarrollarse como adulto pleno. Y me llama mucho la atención cuando tú hablas de eso, porque yo creo que es fundamental y principal que en todos los hogares, y esa es una siguiente pregunta que te tengo, ¿cómo se construye esa identidad o esa inteligencia emocional de cara a los núcleos familiares? Porque tú bien lo dijiste, nos cuesta mucho a algunos padres la comparación, no solamente con el vecino, la amiguita, sino hasta entre los hermanos, o sea que a mí me parece o sea, el error más garrafal que podemos hacer. Yo siempre le digo a los padres cuando tengo sesiones, cuando es más de un hijo, le digo, todos somos únicos e irrepetibles, así sean morochos, mellizos, o sea, hayan nacido exactamente en el mismo momento, en el mismo lugar y del mismo vientre. ¿Cómo se construye eso? Cómo se educa para que eso, de alguna manera, en los adultos hoy, conscientes, eso forme parte de su vida o de su dinámica? Muy bien, lo primero bueno, para contestar esta pregunta, creo que la manera más didáctica es conocer los postulados de la inteligencia emocional y ver de qué manera los podemos ir incorporando en el día a día de nuestra familia. Porque, a ver, esto no se trata de sentar a mi esposo y a mis hijos, mire, siéntese aquí, yo les hago una clase de inteligencia emocional. Probablemente salgan despavoridos y digan, mamá, no, nosotros no somos tus alumnos, porque es lo primero que te van a decir, no somos tus alumnos, tú le das clase a otra gente. Oye, no, tú no puedes ser mi coach, tú no puedes ser mi coach, eres mi mamá. Quiero que sepas. Porque nadie es profeta en su tierra, nadie es profeta en su tierra y muy chévere todo lo que tú haces, mami, pero ajá. Bien Entonces, lejos. ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que meter como que estos conocimientos que les voy a dar, meterlos en la rutina. No decir, no suena una campanita, clink, 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 voy a dar clase de inteligencia emocional. No, no se trata de eso. De lo que se trata es de nosotras las madres o los padres, pero en este caso quisiera enfocarme un poquito en las mamás, porque las mamás, bueno, culturalmente, tradicionalmente, o yo no sé por qué somos las que tenemos las riendas de la crianza, es una realidad, digamos, en mayor porcentaje. Es una realidad y lo veo en mi cuenta de Instagram y lo veo en quienes se inscriben en mis cursos, que es un 99% mujeres. En fin, es una realidad. Entonces, mi mensaje va un poco dirigido a las mamás para que incorporemos estas prácticas en nuestro quehacer rutinario, en nuestro día a día. Ahí los vamos metiendo, pero para ello primero las tenemos que aprender. Entonces, lo primero que les quiero enseñar es que la inteligencia emocional es una habilidad que se puede aprender y desarrollar. No es algo con lo que nacemos, no es innato, no es genético, es algo que se aprende y se desarrolla a lo largo de la vida, siendo la infancia y la adolescencia el momento, digamos, más idóneo para que los seres humanos la aprendan, ¿sí? Porque están como una esponja. Nuestros hijos en esas edades desde los 6, 7 hasta la adolescencia son como unas grandes esponjas que adquieren estos conocimientos con bastante facilidad. Entonces es el momento perfecto, ¿sí? También tenemos que entender que hacia la adultez, hacia los 21 años, es cuando realmente el cerebro se termina de conformar. Entonces,
es normal que en los niñitos más pequeños, las mamás me dicen, Blanca, que me hace mucha pataleta. Le pregunto, ¿cuántos años tiene? 3 años. Obviamente te va a hacer pataletas que son descontroles emocionales, es lo normal, es lo que se espera, es lo natural en un niño de 3 años, porque ellos aún no tienen en su cerebro las estructuras necesarias ni el conocimiento necesario para poder hacer una gestión emocional. Pero eso se va enseñando y se enseña con paciencia y se enseña en el hogar. Es nuestra responsabilidad como madres. Entonces ese es el primer tip que quiero que sepan, que la inteligencia emocional se puede aprender y se puede desarrollar, ¿sí? Ese es el primer tip que quiero que sepan. El segundo tip que tiene que ver con toda vez que nosotros, o sea, como implica comprender y regular nuestras propias emociones, como madres y padres, nosotros somos el principal ejemplo de cara a nuestros hijos. Y les pongo un ejemplo a ustedes. El otro día yo venía apuradísima, pero estaba que no sabes. Estaba llegando tardísimo a una cita. Y yo venía con mi hijo adolescente en el carro. Y yo decía, Dios mío, estoy llegando tarde. Era una cita médica de él. Yo decía, estoy llegando tardísimo, voy a perder la cita médica, Dios mío, me la van a cobrar, esto va a ser una tragedia. Pero nada, íbamos tarde y había muchísima cola. Y en ese momento, cuando uno está así, uno como que se llena, ¿sabes? Como de adrenalina, de cortisol, te pones irritable, te pones como en huida, en ataque. O sea, pones todos tus mecanismos de defensa a flor de piel. En eso se me atraviesa un carro. Y yo, si yo hubiera estado sola en mi carro, a lo mejor otro gallo hubiera cantado. Y yo a lo mejor hubiera dicho, mire señor, usted es abusador, caramba, quítese de ahí, mire que usted no ve que está tapando todo el tráfico, hágame la caridad. Pero yo estaba con mi hijo. Y yo tuve que verlo y él me dijo, mamá, no le vas a decir nada. Y yo, mi amor, tranquilo, seguramente el señor está más apurado que yo. Vamos a respirar. Ya tú vas a ver que sí vamos a llegar a nuestra cita. Tranquilo, que todo va a estar bien. Yo le decía a él todas esas cosas también para... perdón, esto es... Perdón, como esto es en vivo, señores, son una alarma. Entonces yo a su vez lo calmaba a él, calmándome a mí. Fui ejemplo en ese momento de gestión emocional, aun cuando yo lo que quería era de verdad pegar gritos. Entonces de eso se trata, de que tenemos que entender la inmensa responsabilidad que tenemos como padres. Y me gusta mucho también en mis talleres de crianza decir una frase que he acuñado, y es que las mamás le ponemos cara a las circunstancias. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ellos te ven triste, si te ven alterada, si te ven melancólica, si te ven exaltada, irritable, probablemente sea así como ellos también se comporten, porque nosotros le ponemos cara a las circunstancias. En una oportunidad, les voy a echar otro cuento. En una oportunidad, una prima mía estaba viajando en un medio de transporte que se utiliza aquí mucho en Venezuela, que se llama ferry. No sé si ustedes lo recuerdan. Lo cierto es que el ferry es un medio de transporte que no es así como los países de Estados Unidos y Canadá, que también usan los ferries, pero el ferry de Venezuela es un poco más precario, un poco más incómodo, es un poco más caluroso. Y ella iba desde Caracas hasta Margarita, que es una isla muy bella que tenemos aquí en Venezuela, una isla paradisíaca preciosa. Pero el trayecto en ferry es ciertamente complicado. Entonces ella nos escribe en el chat, estoy desesperada, tiene 4 hijos, estoy desesperada. Esto es horrible, esto es un calor espantoso y los niños se están portando fatal, me estoy volviendo loca, estoy que me tiro por la borda. Entonces yo le escribí por aparte y le dije, mi amor, estás rumbo a unas vacaciones maravillosas con tu familia. Ellos ven en ti lo que es la circunstancia. Y le dije, yo sé que hace calor, pero ponte afuera, que probablemente te pegue bastante. Traten de ver si ven a las toninas, que por lo general están por allí. Tírenle chigüís a ver si alguna tonina lo agarra. Hagan juegos, vean las nubes y hagan formas con las nubes. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer para pasar ese rato, y la que le pone la cara a las circunstancias es uno. En lo que ella le bajó 2, se fue a la terraza, bueno, a la parte de la baranda del ferry, se puso a jugar con sus hijos, se distendió. Después me escribió y me dijo, Blanca, todo cambió. El viaje cambió. Los niños se comenzaron a portar divinamente. Empecé yo jugando con ellos y luego ellos jugaron entre ellos y yo me puse a leer un libro y yo los veía como ellos jugaban y vi las nubes y las toninas llegaron y todos fuimos felices y todo cambió. Y te lo puedo creer, es así.
Pero te Totalmente. rescato ahí también, Blanca, sobre todo en el primer ejemplo que nos diste, y era lo que yo quería conversar, o sea, lo que comenté al principio es eso, no fue que, es decir, tú todo eso lo sentiste por dentro, tú sentiste el cortisol, tú sentiste la rabia, tú sentías que te estaba saliendo el monstruo por dentro. La diferencia está ahí, es en esa inteligencia emocional, en cómo gestionaste eso que estabas sintiendo en tu cuerpo. O sea, no reaccionaste de manera irracional, sino que, bueno, utilizaste tu raciocinio, digamos, que bien lo dijiste ahorita. No se lo podemos pedir ni a los niños, ni a los adolescentes, porque ya está científicamente comprobado que el cerebro no se desarrolla hasta los 20 y tantos años, pero tú sí lograste, ok, ¿cómo voy a responder ante esto? Igual que tu amiga. La circunstancia era la misma, pero ¿en qué se estaba enfocando ella? Entonces, a eso voy. Para yo poderle modelar a mi hijo qué es lo que es la inteligencia emocional, en vez de venir a darle una clase teórica, justamente en estos momentos, tú lo hiciste con tu hijo en el carro, tu amiga lo hizo con sus hijos en el ferry. Entonces, no es que no lo voy a sentir, lo voy a sentir, pero ¿cómo lo voy a gestionar? Ahí está la Total, diferencia de la inteligencia emocional. totalmente, totalmente. Y Me inteligencia encanta. emocional también de cara a nuestros hijos, quiero que también les quede esta gran enseñanza, que es que yo le digo a mis hijos, es válido tener y sentir las emociones, porque las emociones no las Ujú, podemos reprimir, porque no hay nada más peligroso que una emoción reprimida. Una emoción ujú, reprimida después te sale en cualquier momento o en cualquier circunstancia que no es exactamente la mejor. Las emociones hay que vivirlas, hay que experimentarlas, no son ni buenas ni malas, todas son válidas y son adaptativas y nos sirven para nuestra sobrevivencia. Lo que sí no te puedo aceptar es la reacción. Una cosa es ujú, que tú sientas una tristeza profunda y otra cosa es que tú, vamos a poner, una cosa es que tú estés triste porque te dejó tu novio. ¿Ok? Bueno, es válido, yo te acompaño en tu tristeza, pero lo que no te puedo aceptar es que tú reacciones tirándome toda la vajilla para el piso. Porque tú, como ujú, estás triste, entonces tú me quiebras toda la vajilla. No, mi ujú. amor. O sea, perdóname, yo te acompaño en tu tristeza y lloramos las dos si tú quieres. Y de hacemos lo que tú quieras, vamos para misa, rezamos un rosario, salimos a caminar, nos ponemos a estudiar algo juntas o nos vamos de fiesta. Lo que usted quiera, yo la acompaño. Yo estoy aquí para usted. Pero tu reacción tiene que ser una reacción gestionada y controlada. O sea, tú no puedes hacer lo que te da la gana. Y eso se educa en el lugar. Blanca, te quiero hacer una pregunta particularmente en ese caso y cuando hay esas explosiones, sobre todo en la adolescencia, que están en esa fase, efectivamente, de la máxima explosión de las emociones. ¿Qué pasa cuando existen en el adolescente esas reacciones que son como antagónicas o demasiado explosivas? Y a los padres, porque me pasa muchísimo y quiero dejarlo aquí como una enseñanza, como tú bien lo nombras. ¿Qué pasa cuando los padres le tienen miedo a esas reacciones y se quedan paralizados? Ok, fíjate, el miedo es casualmente una emoción negativa. A ver, rápidamente les explico. Las emociones en psicología positiva las dividimos en dos, emociones positivas y emociones negativas. Que ojo, no quiere decir que unas sean buenas y otras sean malas. Lo que sucede es que las emociones positivas te acercan al bienestar y las emociones negativas te alejan de él. Bien, el miedo es una emoción negativa y es una emoción negativa justamente por lo que me estás diciendo, porque te paraliza, porque te Ujú, deja inactivo y porque te deja en el sitio. ¿Okay? Lo primero que tenemos que saber es que en nuestros hogares, la figura de autoridad en nuestro hogar somos nosotros, que no quiere decir de autoritarismo. El ujú, autoritarismo o la autocracia es esa crianza anterior, es esa crianza, digamos que a lo mejor algunos de ustedes vivieron con sus padres o con sus abuelos, era esa crianza donde el papá decía, es lo que yo digo y punto, en esta casa se hace lo que yo digo, porque yo lo digo, porque yo soy el que mantengo a esta gente, y así que se hace lo que yo diga. Esa es una crianza autoritaria. ujú, No, de eso no se trata, pero sí de una autoridad. Una autoridad que nosotros en disciplina positiva llamamos la autoridad servicio, que es la autoridad que yo pongo en mi hogar en beneficio de mis hijos. Entonces nosotros no podemos ser esa generación que le tiene miedo a nuestros padres y le tiene miedo a nuestros hijos, como dice ujú, Pilar Sordo. No puede ser, no puede ser, porque resulta ser que la autoridad en tu casa eres tú. Entonces tú ujú. no tienes que sentir miedo. Tu hijo adolescente, tu hijo de 3 años que te está haciendo una pataleta, no va a poder contigo.
tienes que metértelo en la cabeza. No va a poder contigo. Tú tienes más experiencia, tú tienes más solvencia moral, tú tienes más conocimiento y tú tienes la autoridad. Y tu hijo adolescente, por más que te diga que se va a ir de la casa, bueno, mi amor, váyase. A los 5 minutos los vas a tener de vuelta. Como dice Ricardo Montiel, son recogelatas. Se los digo. Recogelatas son más ricos, porque por lo menos tienen las latas. Entonces los adolescentes los necesitan, pero nosotros tenemos que verlos con ojos de compasión y no con ojos de rencor ni con ojos de victimización, porque muchas veces los padres también con ese miedo del que tú hablas, entonces se las dan de víctima. Es que mi hijo me maltrata, es que mi hija no me quiere, es que mi hija tiene mi un hijo me cáncer. odia, mi hijo me odia. Eso Y cuando a entonces mí se ponen en una posición de víctima en lugar de tomar las riendas de su hogar y de ser el líder que necesita tu hijo. Porque nuestros hijos necesitan ver en los padres unos líderes a quienes ellos les tengan respeto, les tengan afecto y los quieran seguir. Nosotros tenemos que ser unos grandes líderes para nuestros hijos. Y eso es lo que sucede ahorita con el tema de la crianza positiva, crianza consciente, que los padres se han ido, las madres nos hemos ido hacia el otro extremo. Es lo que tú dices. Le teníamos miedo a nuestros padres y hacíamos todo lo que ellos decían, y ahora entonces se ha malinterpretado ese tema de la crianza consciente y positiva, de que entonces ahora es todo lo que digan ellos. Y eso lo hemos conversado también aquí en el podcast, de la importancia de los límites y ver esos límites como protección. Y al nosotros ser esa autoridad, es también poner esos límites que lo necesitan nuestros hijos, lo piden a gritos, pero que a nosotros nos da ese miedo de que no me quiere, me va a odiar, va a dejar de hablarme, no voy a ser más su amiga, que yo no estoy aquí para ser su amiga. Ahora, entonces, claro, ya nos has dicho un poco cómo se fomenta o cómo podríamos nosotros fomentar esa inteligencia emocional en nuestra casa, que obviamente empieza por nosotros. Ajá, a ver. Exacto, para continuar ahí, porque obviamente empieza por nosotros, ese es el primero. Nosotros tenemos que modelarlo. Okay. Sí. También, vamos con dos, exacto. Otra parte muy importante para fomentar la inteligencia emocional en la familia es la empatía. Practicar la empatía, pero practicarla ¿cómo? Porque siempre te dicen, bueno, practica la empatía. Ajá, dale, pues, échale el pichón. Comienza. Y tú dices, ajá, pero espérate, ¿qué quieres que haga? Les voy a dar algunos tips muy puntuales que los podemos tener. En primer lugar, vamos a acostumbrarnos a escuchar activamente a nuestros hijos. ¿Cuántas veces nos ha pasado que ellos nos vienen a decir algo y nosotras estamos, sí, mi amor, dime. Sí, yo te estoy oyendo, dale. Sí. No, dale. Escuchar activamente es verle a los ojos. Y como decía una caricatura que puse una vez en mi Instagram, decía algo así como que, mamá, escúchame con los ojos. O sea, no solamente que me escuche, sino que me escuche con los ojos, o sea, escúchame bien. Eso es escuchar activamente. También que tu hijo sienta que tú le estás oyendo cuando le haces preguntas. Hay una que me gusta mucho que es, qué interesante, cuéntame más. O cómo te sentiste, cuéntame más. Quiero oír más de eso que me estás hablando. Y entonces así nosotros estamos enseñando inteligencia emocional porque estamos expresando un interés genuino en lo que ellos nos están diciendo. Y ellos así lo sienten. Entonces, escuchar activamente es parte de la empatía. También ofrecer nuestro apoyo emocional, incondicional y práctico, ¿ok? Por ejemplo, ¿tienes algún problema con alguna tarea del colegio? Mi amor, estoy aquí para ti. Dime cómo te puedo colaborar. Mira, yo he visto aquí en Venezuela, hay colegios donde hacen como unas actividades cuando entregan las boletas. Las boletas son las calificaciones. Es que no sé si utilizamos las mismas palabras aquí que allá. Son las calificaciones. Boletines, entonces, aquí le dicen. No, los boletines. Entonces uno como padre, uno tiene que ir al colegio y tal, y tienes reuniones con los profesores. Mire, yo he visto muchas veces salir de esas reuniones a papás, bueno, gritándole a los hijos, amenazándoles, que cómo es posible. Y yo les voy a decir una cosa. Si su hijo salió mal en matemática, o como decimos aquí, la tiene raspada o la tiene aplazada, eso no es un problema de su hijo nada más. Eso es un problema de la familia. Eso es un problema de todos. Yo he visto mucho papá diciéndole, ve a ver qué vas a hacer ahora. Ahora tú verás. Por mi parte, yo te voy a quitar el celular, te voy a quitar el PlayStation y te voy a quitar las fiestas. Y ya tú verás qué haces. Y ya tú verás, resuelve tú. Déjame decirles
que eso no solamente no educa en inteligencia emocional, sino que no resuelve el problema. Porque el muchacho que te raspa o que aplaza una materia es un muchacho que está clamando, necesito ayuda. Mamá, ayúdame, ayúdame, de alguna manera. Entonces de eso se trata. Cuando nuestros hijos cometan errores, que van a cometer muchos, cuando tenga fallas, que van a tener muchas fallas, no podemos estar con el dedo acusador metiendo dedo en llaga. Tenemos que estar con las dos manos abiertas diciéndole, mi amor, ¿cómo te puedo ayudar? Pero ¿cómo te puedo ayudar con un compromiso de tu parte? Porque no es cómo te puedo ayudar que ahora te lo voy a hacer yo y tú te vas a sentar a jugar Play. No, esto es un compromiso de ambas partes. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo podemos cambiar? ¿Cómo podemos resolver constructivamente este problemón en el que estamos metidos? Y estamos metidos juntos. Y yo aún así te quiero porque tú eres mi hijo. Y yo estoy segura que vamos a salir adelante con esa matemática y nos vamos a convertir en Pitágoras. Ya tú vas a ver. Blanca, sabes que ahorita cuando justo estabas narrando esta situación, hiciste algo que muchas veces hacemos y yo también lo pongo como ejemplo en mis sesiones, que es que señalamos al muchacho con este dedo, ¿sabes? O sea, y le hacemos así. Y yo siempre digo, aquí tenemos todos responsabilidades y si yo hago así, te estoy señalando a ti, pero hay 3 dedos que me están señalando a mí. Y yo soy muy corresponsable de todas esas circunstancias. Y siempre les digo a los papás, o sea, tú quieres soltar estos dedos y apuntarlo todo el tiempo a él, entonces no hubiese sido papá, porque de alguna manera no estás asumiendo lo que significa esa maravillosa responsabilidad. Entonces siempre les digo, tal cual, manos abiertas y hagámoslos en conjunto, porque es una necesidad que él nos está pidiendo de acompañamiento y esa es una manera maravillosa de practicar la empatía, definitivamente. Es así. Otra manera de practicar la empatía tiene que ver con tratar de verdad de tomar y de ver la perspectiva de las cosas que tienen tus hijos. Tus hijos adolescentes, y para poder hacer eso, perdón, tenemos que adiestrarnos en los temas de las edades y las necesidades y el desarrollo psicológico de los hijos. Porque, por ejemplo, hay mamás que me dicen, Blanca, mi hija adolescente ya no le interesa nada de lo que yo le digo, ya siempre tiene que validar lo que yo le digo con sus amigas, incluso la ropa que se va a poner, sus preferencias en todo, siempre ya yo quedé como desplazada, ya yo no soy importante para ella. Y entonces esas mamás sufren mucho. Y al sufrir y al tener esos celos o ese duelo, entonces se ponen hirientes con la hija, entonces más bien las regañan más, las castigan más, se ponen, ¿por qué? Porque están heridas en su ego. ¿Cuál es ese ego herido? Que ya tú no eres tan importante para tu hija como eras antes, para tus hijos como eras antes. Y eso es una realidad. Entonces, si tú fueras una mamá que te adiestras un poquito en temas de crianza, sabrías que esto es apenas una etapa de la vida que se llama la adolescencia, cuando sus grupos de pares se convierten en más importantes que nosotros. Entonces no es algo personal, no es que ella tenga una venganza en tu contra, no es que más nunca te va a hablar, es solamente una etapa. Lo importante está en cómo tú vas a transitar esa etapa, cómo esas conexiones madre-hijos no se van a romper en esta etapa, sino que se van a adaptar y cómo vas a hacer tú para con tu inteligencia emocional llevar adelante esa etapa. Entonces se trata de eso, se trata de entender el momento de la vida de tus hijos, entender sus características psicológicas, para entonces uno poder tener la perspectiva de la vida, pero de verdad, verdad. Porque cuando tú entiendes que los grupos de pares son como el aire, entonces, si tú le quitas el aire, tú se asfixia, ¿verdad? Entonces, ok, entonces déjame más bien promoverle esas reuniones con sus amigas y déjame no verlo como un ataque a mí, sino como una necesidad de ella que yo, con mi inteligencia, voy a apoyar. ¿Sí me explico? Sí. Correctamente, y de hecho yo esa es la etapa donde yo llamo los hijos adoptados, porque tienes que cargar, si tenemos 2 hijos más, tienes que cargar con el mejor amiguito de para que haya armonía, pero es que los tienes que traer a ti, porque es que si no, rompes el vínculo, rompes la relación y entonces empiezan esos criterios de que ya no me quiere, no soy importante, no quiere salir con nosotros, es que no le interesa. Y no, al contrario, tráelos a ti, a esos pares o a esos referentes que para ellos son tan importantes
y lo disfrutan además, o sea, muchísimo, siempre que uno tenga la apertura, por supuesto. Y Y en también déjale alas, también dale alas, o sea, porque Por no siempre lo vas a poder supuesto. para ti, No, 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 traer no. para ti. También dale sus alas y dale su espacio. Y tú le Mm. dices que chévere, tienes una fiesta, me encanta, tienes una salida para el cine, fabuloso, dime la hora, yo te llevo, magnífico, ¿de dónde quieren salir? Dale, ve, disfruta. Y eso se trata también, que es otro, el Correcto. último con relación a la empatía, que es reconocer y validar sus sentimientos. Ujú. Validar tanto cuando están contentas, que ay, qué maravilla que tienes esa fiesta, o que tienes esa piscina, o que tienes esa salida, que tienes ese plan, me encanta, espero que lo disfrutes un montón. Bueno, aquí te voy a estar esperando para que me eches todos los cuentos, estoy encantada que tú vayas. Eso es una actitud completamente diferente. Ajá, ¿qué es lo que tienes ahora? ¿Cuál es el plan con el que me vas a abandonar este fin de semana? O a dónde te voy a servir de transporte. Qué fastidio, Ajá. ¿hasta qué hora? Porque quiero dormir. Ajá, exacto. Uber Mami, ¿hasta qué hora va a trabajar este fin de semana? Me la caridad de decírmelo. Es muy distinto. Entonces, como te digo, ¿cómo tú estás construyendo esas conexiones con tus hijos? Esa es tu responsabilidad. No es Ujú. responsabilidad de tus hijos. Porque hay quienes dicen, es que ellos no hacen nada. No lo tienen que hacer. Perdóname que te lo diga. Esa no es responsabilidad de tus hijos. Tus hijos no están en la responsabilidad de tender puentes contigo. Ellos no tienen por qué hacerlo. Los puentes, quienes los construimos, somos los padres para con los hijos. Es nuestra responsabilidad, no la de ellos. Y así como muchos padres tendemos puentes, hay unos que se dedican más bien a destruirlos. Son como el Ujú. coyote, que se arman de dinamita marca Acme y entonces la ponen y ¡pam! Destruyen los puentes de comunicación, de afecto, de conexión que tienen con sus hijos. Y eso es un error. Eso es un error. Entonces tienes que adiestrarte en estos temas de crianza. No me canso de decirle a los padres, hay que adiestrarse, hay que conocer de estos temas, porque educar hoy es completamente diferente. Y esto viene de la mano también con lo que decías al principio, que no solamente el autoconocimiento, sino de también conocer a cada uno de nuestros hijos, porque cada uno, y viene también entonces con el tema de las expectativas, o sea, es la base de lo que dijiste al principio. ¿Quién es mi hijo? ¿Quién es mi hija? En este caso, yo que tengo dos, un varón y una hembra, los dos son completamente diferentes, los dos se relacionan completamente diferentes. Y yo no voy a esperar a que ellos se adapten a mí. Yo como la adulta voy a ir a adaptarme a cada una de esas necesidades que ellos tienen. Entonces, claro, ahí también de eso también se trata la empatía. Pero si yo no soy empática conmigo misma, si yo no me autoconozco, si yo no tengo todo este proceso, porque hay muchas veces que era lo que tú decías, empezamos a, es como una lucha de poderes. Y es una lucha de mi adolescente, porque se convierte uno en un adolescente también que voy a pelear con el otro adolescente que es el hijo de uno. Entonces, es por eso lo que tú dices, adiestrarnos en crianza y haciendo también esa labor de gestionarnos a nosotros mismos, conociendo a cada uno de nuestros hijos, sus fortalezas, sus debilidades, a qué le vamos a dar impulso, cómo los vamos a motivar. Es decir, es un proceso de introspección y de humildad y yo siento que también de curiosidad. Por lo menos yo ahorita que mi hijo acaba de cumplir 15 años, yo me tengo que recordar todo el tiempo, o sea, y venir desde esa mentalidad de curiosidad, ok, a ver quién es este nuevo ser que se está presentando ante mí, porque de verdad es como una nueva persona. Y yo digo, pero entonces yo puedo quedarme pegada a él. Mi expectativa que yo tenía de mi hijo, de porque cuando él era chiquito, cuando él era un bebé, que por qué mi mamá no sé qué. Sí, está esa nostalgia, porque sí está, pero también esa curiosidad de decir, ¿quién es esta nueva persona? Déjame conocerla, déjame sentarme a reconocer, validar y comprender la perspectiva que está teniendo él. Y Totalmente, tenemos que estar abiertos a eso. totalmente, totalmente. Blanca, hay Dígame. una pregunta que no me quiero dejar de hacer, y para ir cerrando. Hay una pregunta que me encantó que tú nos planteaste, es ¿cómo luce un hogar con alta inteligencia emocional? Porque eso es como cuando te mandan a hacer un dibujito. Dibuja a tu Ujú. familia. Entonces es como, ¿sabes? Eso, ¿cómo será que se va a pintar? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería ese dibujo y cómo sería identificado ese hogar? Sí, bueno, un hogar en donde se practique pues la inteligencia emocional. Ay, lo primero que quiero decir a las mamás es que no se me frustren, porque es que hay veces que me dicen, ay, cónchale, yo voy al taller de crianza y siento que todo lo estoy haciendo mal, qué horror. No, lo primero que les quiero decir es que un hogar con inteligencia emocional es un hogar en el que todos los días sale el sol y todos los días estamos llamados a ser mejores.
Entonces, no hay estrés, no hay, digamos, culpa de que, cónchale, antes no tenía esta información, entonces antes lo estaba haciendo mal. Ya, no, todos los días sale el sol, tú lo hacías lo mejor que podías con la información que tenías, así que relajada, eso Me es lo primero que encanta. hay que decir. Un hogar con alta inteligencia emocional es un hogar en donde las personas se pueden comunicar. Es increíble ver en disciplina positiva nosotros tenemos lo que llamamos las juntas familiares, que es la posibilidad de que la familia se reúna por breves periodos de tiempo. Cuando uno dice la palabra junta familiar, los alumnos de una vez se estresan. Yo le digo, no, Dice, ya va. "Ay, hay que llevar Esto el no es una trabajo". sesión del Congreso, esto no es una sesión del Congreso de la República, ni es que vamos a leer la Constitución de punta a punta, no. Estas son reuniones cortas, en donde todos tenemos la oportunidad de hablar. Ponemos un tema que nos esté, digamos, afectando, en donde quizás estamos teniendo roces, en donde tenemos cosas que mejorar, y entonces lo ponemos en la nevera, decimos, vamos a hablar hasta de cosas chéveres. Por ejemplo, vamos a hablar del viaje a Margarita las que vamos a hacer en Semana Santa, y lo pones en la nevera. Entonces te reúnes con tus hijos. Bueno, ok. Miren, el viaje a Margarita es de tal hora, es de tal día a tal día, quién es de cómo, cuáles son las expectativas que yo tengo con este viaje, cuáles son las expectativas de ustedes, qué van a querer hacer ustedes, cómo nos vamos a manejar. Simplemente hablar. Un hogar con inteligencia emocional, la gente habla y la gente no se atropella, porque no es solamente hablar, sino es respetar los puntos de vista de los demás. Porque a lo mejor uno de mis hijos quería quedarse en el hotel todo el día porque él no es playero. Entonces, bueno, mi amor, mira, es válido. Tú prefieres más bien descansar en el hotel y quedarte. Ok, fantástico. Los otros son más playeros. Bueno, mi amor, qué chévere. ¿A ustedes les gusta más la playa? Bueno, ¿cómo nos vamos a organizar? Un hogar con inteligencia emocional es un hogar donde hay respeto por las opiniones ajenas, donde yo valido de verdad tus puntos de vista y te hago sentir que perteneces a este hogar, que tú estás aquí y fomentamos las relaciones saludables. Desarrollamos destrezas y habilidades para poder expresar nuestras emociones de una manera sin miedo, sino simplemente todos hablamos, todos nos decimos y llegamos a consenso. También en un hogar con inteligencia emocional no escapa de tener conflictos. Lo que pasa es que sabemos resolverlos y de esos conflictos todos crecemos y todos salimos siendo mejores personas, con más habilidades y con más conocimiento. Así es un hogar con inteligencia emocional y por supuesto, sin duda, es un hogar donde se respira bienestar, donde la gente, tú dices, oye, provoca venir a esta casa porque es que es un hogar luminoso, es un hogar donde la gente, bueno, tiene sus problemas, tiene sus conflictos, pero en general se respira que hay amor y bienestar. Y hay una buena energía, ¿no? Eso también es fundamental muchas veces. Y también es entender, Blanca, que en muchas oportunidades esa energía de la gente que no tiene esa gestión emocional y no ha desarrollado esa habilidad, repudian esa energía, ¿ok? Y eso también es válido. Y yo siempre se los digo a mis hijos, digo, hijos, a veces el ser diferente o el tener esa tranquilidad y esa conexión con tus padres, no todo el mundo la va a entender, porque ha habido que mi hijo tiene 17 años, ya empiezan a decirle y o sea, a preguntarle, tú estás loco, ¿cómo le cuentas eso a tu mamá? Y no sé qué, y tú le cuentas lo que pasa y tal. Entonces yo digo, sí, porque forma parte de la vida, porque mi mamá también está aprendiendo a ser mamá de un adolescente. Entonces yo creo que eso también es importante que ellos lo entiendan, que no todo el mundo va a aceptar, porque no todo el mundo está en la misma etapa de desarrollo de esa inteligencia emocional y que no todo el mundo es capaz de respirar ese mismo aire. Y yo creo que eso es muy importante de cara al consejo, como tú bien dices, que se le puede dar a todos los padres. Ya va, no se asusten, no es que todo el tiempo lo han hecho mal, es que nunca es tarde para comenzar a hacerlo mejor. Y no va a ser de un día para otro, es un proceso. Es un proceso que no nos lleva tiempo y que además requiere de muchísima aceptación de quiénes somos, de a quién nos queremos convertir y cómo queremos llevar nuestra familia, porque yo creo que eso es fundamental para determinar hacia dónde queremos ir. Sin duda. Si tus hijos y tu pareja quisiera asistir a tus sesiones de coaching, todo sería más fácil. De lo mismo que vinieran a mis clases, pero no vienen. Entonces, toca meterlo poco a poco en el día a día de nuestros hogares y es así como se hace. Porque claro, a ver, tú puedes tener a las personas a las que tú cocheas y yo a las personas que le doy clase y ellas tampoco van a ir a su casa y decir, clase de inteligencia emocional, van a salir todos Sí, corriendo. claro. Van a salir todos corriendo. Entonces, el mensaje también es decirle, toda vez que tú aprendas,
se lo vas a tener que enseñar a tu familia de la misma manera como lo hacemos nosotras, que es Así es, poquito tal a cual. poco y por debajo. Y es como Así una es. forma, yo siento también que es muy de la energía. Por ejemplo, cuando yo empecé con todo este tema de crianza consciente, no sé qué, yo quería entonces que mi esposo viniera y se vente conmigo, pero él no andaba ahí. Y me acuerdo que Vida, que era con la que yo estaba, me decía, no puedes forzarlo, tú empiezas contigo y a través después de que tú lo vas introyectando, eso lo vas a ir después reflejando. Y es así, es lo que tú dices, y nosotros como mamás tenemos esa facultad, esa energía, no sé, es nuestro rol en el hogar, mientras nosotros estemos con esa armonía, mientras nosotros estemos modelando, la familia se va acoplando a eso. Y me encanta el mensaje que diste de que no nos frustremos, porque muchas veces yo también me sentí como, lo estoy haciendo mal. Ya, yo siempre decía, yo traumaticé a mi hijo de por vida porque yo no tenía nada de conocimiento de esto, yo quiero volver al pasado para cuando yo quede embarazada. Y empezamos con ese miedo, con esa culpa, con esa frustración, con esa de ansiedad. Y es lo que tú decías, es decir, qué bello que tú dices eso, todos los días sale el sol. Y cambiar un poquito esa perspectiva de no alejarme de lo que no quiero, porque entonces me enfoco, yo no quisiera hacer esto, porque yo hice aquello, y acercarme más a lo que sí quiero, a lo que sí puedo hacer, cómo sí quiero acompañar a mi hijo, a mi hija, cómo sí quiero que se desarrolle la inteligencia emocional y saber eso, que nunca es tarde, siempre tenemos la oportunidad de seguir aprendiendo y ese es el mensaje que nosotros siempre queremos llevar aquí en el podcast. Así que Blanca, muchísimas gracias, me encanta la forma como hablas, es así, es sencillo, es directo y da esa esperanza de que podemos todos los días, está en nosotros querer hacerlo, está en nosotros tener el conocimiento está allí y bueno, ponerlo en práctica nosotros mismos para modelar esa inteligencia emocional en nuestros hogares. Bueno, Sí, no en señor. vano tus redes sociales, profe, todo bien, porque esta clase fue, profe, todo va a estar bien, profe. Así es la Todo que va a vamos a estar bien, aprender. todo va a estar bien, claro que sí, claro que sí. Deberíamos tener Gracias, una Blanca. segunda parte porque me quedaron muchas cosas en el tintero, pero bueno, en cualquier momento retomamos este tema. Afortunadamente, estos temas de la crianza son tan vastos, tan ricos, ay, tienen tanta esencia que de verdad que yo creo que siempre nos quedamos cortas y como con ganas de más. Así que bueno, nada, súper agradecida yo también de haber podido compartir esta media horita aquí con ustedes y bueno, saludar a su audiencia. Y bueno, y síganme en @profe todo bien, los espero a todos con los brazos abiertos. Así que Bueno, ya bueno, estás compromiso comprometida. hecho, ya está listo, quedó Segunda grabado parte. y va a quedar aquí. Muchísimas Gracias, gracias, Blanca. Blanca. Nos vemos en el próximo punto de encuentro.